Eh, Hola mis hermanos, Eh, me alegra saludarlos de nuevo. Vamos a iniciar con la alabanza y ya comenzamos la clase del día de hoy.
Bueno, mis hermanos, para comenzar nuestra clase del día de hoy, nuestra charla, vamos a comenzar orando. Dios Santo Todopoderoso, Creador nuestro, Dios omnisciente que conoce cada uno de nuestros pensamientos, Dios paciente que cada día tiene misericordia de nosotros. Te queremos agradecer, primero que todo, en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, porque como dice tu palabra, nos has rescatado de esa vida sin sentido que habíamos heredado de nuestros antepasados y ahora nos permites contemplarte plenamente por medio de Cristo, Dios. Padre, gracias porque tu bondad y tu misericordia sabemos que siempre nos acompaña, Dios. Padre, hoy no deja de ser un día difícil por lo que vive nuestro hermano Alfredo, Padre, el fallecimiento de su hijo, Señor. Definitivamente es algo trágico para todos. Padre, porque somos una familia y pues su hijo es como si también fuera nuestro hermano, si también fuera nuestro amigo cercano, Señor. Y Padre, pues queremos dejar en tus manos esta situación, Dios. Queremos dejar en tus manos el consuelo que le puedas dar a Alfredo, a su familia, a sus amigos, a todos los seres que rodean a este hombre, a su hija. Y Padre, sabemos que eh, nada se sale de tu control, Padre. Y hoy estamos acá y mañana no sabemos si vamos a estar. Por eso la importancia de estar bien delante de ti, de, de haber conocido a tu Hijo, Señor, de haber arrepentido, de habernos arrepentido de nuestros pecados, de habernos bautizado, Padre, para el perdón de ellos, de resucitar a una nueva vida por medio de la sangre de tu Hijo, Dios. Por favor, Padre, que todas estas situaciones de muerte, Padre, no solamente de Alfredo, sino de otros hermanos, de Dora, de los demás hermanos, eh, sirvan, Dios, para, primero que todo, volvernos más a ti, Señor. Confiamos en tus planes, confiamos eh, en que tú estás pendiente de cada detalle de todas estas situaciones y pues confiamos, Señor, en que esto va a ablandar el corazón de muchos para tu honor y tu honra. Padre, para los que aún estamos en este mundo con vida, te suplico para que pongas un corazón sensible a tu mensaje, pongas un corazón sensible al mensaje del día de hoy y utilices, Dios, un hombre imperfecto que busca la perfección para agradarte, pero que aún le falta demasiado. Utilízame, Señor, como bien lo lograba mi hermano Orlando, en medio de mis defectos, en medio de mis falencias, glorifícate, Señor. Dios Santo, pues dejamos el resto de noche en tus manos, las personas, los hermanos que vean este video después, cuídalos, guárdalos, que su propósito siempre sea agradarte y que tú en ese propósito les des plenitud, paz, tranquilidad a sus vidas. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres pacientes. Ayúdanos a reconocer el dolor que causa nuestro pecado en ti y también ayúdanos a reconocer la intersección de tu Hijo por nosotros, Padre. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.
Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 32. La enseñanza de hoy va a estar dividida en 3 puntos, aunque solamente vamos a ver una primera parte del capítulo 32, que es del versículo 1 al versículo 30, del versículo 1 al versículo 14. El próximo viernes vamos a trabajar el resto de versículos del capítulo 32 de Éxodo. Entonces, voy a dar un pequeño contexto antes de leer el capítulo 32. De esta forma, dice, hace aproximadamente, bueno, o hacía mejor dicho, aproximadamente 4 o 5 meses, el Señor había sacado a su pueblo de Egipto y ellos estaban habitando en el desierto. Moisés estaba cumpliendo aproximadamente 40 días de haberse ido del campamento a reunirse con el Señor en el monte Sinaí. Eso lo podemos ver en Éxodo 24, versículo 12. Estaba a la espera que Dios le diera las tablas de piedra con la ley para instruir al pueblo. Moisés estaba pues a la espera de que Dios terminara. Y resulta que durante ese tiempo de ausencia pasa lo del capítulo 32. Vamos ahora sí a leerlo. Vamos a leer todo el capítulo, aunque vamos a trabajar solamente el versículo 1 al versículo 14. Dice de esta forma: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quíteles a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarlos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado.
Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Versículo 16. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés le respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco de derrota. Más bien, lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Como entonces el becerro que habían hecho lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque hace Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro y yo lo eché al fuego, y lo que salió fue ese becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñanse cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo a otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Versículo 29. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Bueno, mis hermanos, definitivamente es un texto muy interesante, tiene demasiados elementos, y por eso cuando lo estaba estudiando entendí que no lo podía hacer en una sola clase, tenía que al menos trabajarlo en 2 clases. Hoy vamos a trabajarlo del versículo 1 al versículo 14. Y hay aspectos muy interesantes que sé que nos van a ayudar a nuestra fe y sé que nos van a confrontar. Entonces los animo a que estén muy atentos y prestemos demasiada atención. Vamos a dividir esta primera parte en 3 puntos. La primera la titulé La maldad del pueblo. La segunda, la indignación de Dios. Y la tercera, la intersección de Moisés por el pueblo. Vamos a trabajarlo en esos 3 bloques.
Bueno, entonces vamos a iniciar con el primero, la maldad del pueblo. Algo que me interesó conocer fue cómo se incubó este acto tan perverso, cómo empezó a desarrollarse poco a poco. Y vamos a analizarlo. En el versículo 1 es muy interesante porque nos habla de impaciencia por parte del pueblo hacia la demora de Moisés. Y esa impaciencia es seguida de desobediencia. Entonces vamos a buscar entender un poco qué fue lo que estaba pasando ahí. Entonces había transcurrido aproximadamente 4 o 5 meses después de que Dios los había sacado de Egipto, y hacía aproximadamente 40 días Moisés se había apartado para verse con Dios en el monte Sinaí. Si analizamos esto, no era realmente mucho el tiempo en el que Dios los había rescatado de su esclavitud, y mucho menos el tiempo en el que Dios había dejado el campamento. Perdón, Moisés había dejado el campamento. Me imagino que no era nada fácil esperar en un desierto, ¿cierto? Eso es lo primero que se me viene en la cabeza. No era nada fácil esperar en un desierto, donde suplir necesidades se vuelve realmente, o se puede volver un calvario. Pensemos en el calor intenso de la tarde, en el frío de la noche. Recordemos que los desiertos tienen esa particularidad de los climas extremos, un tremendo calor en el día y un tremendo frío en la noche. Aunque también vemos que Dios se había encargado también de proveer algo de lo más necesario, que era al menos la alimentación. Por ejemplo, en Éxodo 16, Dios suple el maná, que básicamente era un tipo de pan para más o menos relacionarlo, y también les da carne con las aves, codornices. Y en el Éxodo 17, Dios les suple el agua. O sea, básicamente ellos tenían exactamente lo necesario para sobrevivir. Tenían pan, carne y agua. Ya lo otro tenían que lidiar con eso. No dejaba de ser una situación compleja, pero ya tenían lo necesario. Interesante porque el pueblo de Dios precisamente tenía lo innecesario, pero aún así fue impaciente. Y esto me llama la atención porque no podemos relacionar nuestra impaciencia a cosas que nos falten. En ese caso, el pueblo tenía lo necesario. ¿A qué podemos relacionar la impaciencia? A algo profundamente en nuestro corazón. Debemos mirar profundamente a dónde nos lleva nuestra impaciencia, porque definitivamente no es a Dios, y eso lo demuestra la Escritura, eso lo demuestra el ejemplo del pueblo. Proverbios 14:29, yo se lo voy a leer, dice: ser paciente es muestra de mucha inteligencia, ser impaciente es muestra de gran estupidez. Es un proverbio fuerte porque entonces sencillamente lo podemos relacionar. Bueno, si yo soy impaciente, soy estúpido. Bíblicamente sí. Bueno, si yo soy paciente, soy inteligente. Bíblicamente sí. Es un proverbio corto, pero me parece muy contundente para expresar lo que sería la impaciencia y también la paciencia. Mi experiencia como discípulo ha sido, en este tema de la paciencia y la impaciencia, ha sido muy significativa. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando conocemos de Dios, en ese caminar entendemos realmente qué es la paciencia, y también vamos entendiendo cuáles son las consecuencias de ser impaciente. Vivimos en una sociedad que continuamente nos está presionando, que continuamente nos está pidiendo, nos está exigiendo, que continuamente nos lleva precisamente a ser personas impacientes, precisamente a ser personas con poco tiempo.
Y cuando nos volvemos a Dios, en mi caso, definitivamente empiezan a chocar, porque entiendo, y eso es algo que Dios quiere que entendamos, que esto no se trata de ir al ritmo del mundo, eso se trata de ir al ritmo de Dios. ¿Y cuál es el ritmo de Dios? La paciencia. Y ahorita lo vamos a profundizar un poco más. En general, la mayoría de trabajos y profesiones necesitan ese elemento para que se pueda dar correctamente. En el caso de mi labor como profesor, si yo no tengo paciencia con los niños, pues lógicamente todo sería un caos y lógicamente sería terrible. Pues yo pienso que en el caso de cuando somos docentes, la principal característica debe ser la paciencia, pero no es para simplemente acotarlo ahí, sino que la mayoría de trabajos, mejor dicho, en todos, necesitamos paciencia para hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando conducimos algún vehículo, si tú durante esta época que no hay pico y placa y la ciudad es un total caos en el transporte en ciertas horas, si tú no tienes paciencia, definitivamente no vas a tener buenos pensamientos o no vas a agradar a Dios siendo conductor. Y yo lo quiero acotar un poco más en relación con nuestra familia, los que viven con sus papás o con sus hermanos, en mi caso que vivo con mi esposa, la paciencia ha sido algo fundamental. Yo considero que si yo no fuera paciente en mi matrimonio, esto sería un total desastre. Y seguramente cada día viviríamos en conflicto, viviríamos intentando solucionar situaciones que se pueden omitir o se pueden pasar siendo un poco paciente. Ahora, ¿qué tan paciente eres en tu día a día? ¿Qué tanto trabajas en tu vida para ser un hombre o una mujer paciente para la gloria de Dios? Son preguntas que nos debemos de estar haciendo. La paciencia es algo en lo que vamos madurando cada vez. Y desde que tú conoces a Dios, debes de hacer el análisis cómo ha crecido o disminuido tu paciencia, porque eso muestra tu grado espiritual o lo contrario, tu inmadurez espiritual. Si definitivamente sigues igual de impaciente que cuando te has bautizado, yo creo que falta realmente trabajar eso en tu vida. Y hay que tomarlo muy en serio. Ya vamos a mirar por qué. Bueno, ahora no solamente fue el hecho de la impaciencia, también fue el hecho de la desobediencia, ya que Dios de antemano les había dado instrucciones precisas de no crear ídolos. Eso está en Éxodo 20, versículo 4 y 5, que ahorita lo vamos a leer. Era una ley relativamente sencilla, pero ellos decidieron romperla sin un mínimo agrado de respeto y reflexión. Ahorita vamos a leer lo que nos dice Éxodo 20 del 4 al 5. Cuando la impaciencia no es contenida, puede evolucionar y llegar a convertirse en un nuevo pecado que trae peores consecuencias, la desobediencia. Entonces, digamos que la impaciencia es la puerta a muchas cosas peores. En este caso, así es como se reflejó en el pueblo. Seamos reflexivos, pensemos bien en esto. Cuando nos volvemos impacientes ante una situación, es más fácil caer en pecado, ¿sí o no? Cuando soy impaciente a la hora no sé, de hacer una fila, es más fácil tener malos pensamientos con el que esté atendiendo la fila. No, este tan lento, este tan demorado. Y muchas veces pueden ser simplemente impresiones, muchas veces no es ni siquiera la realidad. O también cuando somos impacientes,
muchas veces eso genera tanto estrés en nosotros que nos puede llevar a ofender al otro o hasta a cometer actos impuros. La impaciencia nos puede llevar a eso. Antes de atacar la desobediencia, considero que es mejor atacar la impaciencia. Hay muchas personas que se preguntan por qué son susceptibles al pecado, ¿cierto? Ay, ¿por qué caigo tan fácil en esto? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Y yo pensaría que a la luz de lo que trabajamos o lo que estamos estudiando en Éxodo 32, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es más bien, ¿qué tanto estoy trabajando en mi relación con Dios con la paciencia? Porque estoy totalmente convencido de que si trabajamos esa parte de la paciencia, vamos a mejorar en gran parte de nuestro pecado en general. Ahora, ¿cuándo somos pacientes? Cuando esperamos y nos entregamos plenamente a Dios. Básicamente, yo lo resumo en eso, en esperar y entregarnos a Dios. No es simplemente esperar, no es solamente, bueno, voy a ser paciente, voy a dejar pausada mi vida, sino en entregarnos a Dios durante esa espera. O sea, no es ser paciente, no es algo pasivo, realmente es algo muy activo. Es direccionar bien esos impulsos. ¿Hacia dónde los estoy direccionando? ¿Hacia mi pecado o hacia Dios? ¿Hacia dónde estoy direccionando esa impaciencia? Es decir, si tú no tienes una buena relación con Dios, si no profundizas en su palabra, si no oras, realmente nunca llegarás a ser un hombre o una mujer paciente al agrado de Dios. El mejor ejemplo de paciencia es Dios mismo. Hay dos escrituras que nos lo demuestran. Una está en Romanos 9:22. Si quieren, por favor, vamos a esa escritura. Romanos 9:22. Dice así Romanos 9:22. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Vean que ahí tenemos precisamente el ejemplo de Dios. Otra escritura, segunda de Pedro 3, versículo 15. Dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios les ha dado. Mis hermanos, una de las características, bueno, una de las cualidades mejor, o uno de los atributos de Dios es precisamente la paciencia. Y es algo que Él nos, nos, pues, nos comparte para que nosotros también aprendamos. La Biblia nos llama a que seamos como Él. Entre más conozcamos de Dios, más vamos a entender su paciencia y más vamos a ser pacientes. ¿Es fácil? ¿Sí o no? ¿Quiere tener paciencia? Conozca más a Dios. Conocer más a Dios lo va a ayudar a entender más su paciencia. Y eso, por consiguiente, te va a ayudar a ser más paciente. Yo pienso que las personas que son pacientes realmente son personas que han profundizado en su relación con Dios. Y pues y yo los animo, mis hermanos, a que no nos acostumbremos a la impaciencia del otro hermano o de, no sé, del que se haga llamar cristiano. No nos podemos acostumbrar.
porque de alguna forma estaríamos reconociendo que eso está bien y está totalmente mal. El ser impaciente está totalmente mal delante de Dios. Veamos lo que les llevó eso a hacer al pueblo, los llevó a ser desobediente. Está totalmente mal. Lógicamente nadie es perfecto en el tema de la paciencia, solo Dios, pero necesitamos tener la actitud de buscar ser pacientes como Él. Y les pido perdón por insistir mucho en este asunto, pero la impaciencia, como les decía, es la puerta a la desobediencia. Y cuando somos desobedientes, terminamos mal con Dios. Entonces, por eso yo pienso que ahorita el pilar que debemos de reflexionar es la paciencia, o lo contrario, la impaciencia. Tomás de Aquino decía que la paciencia es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza e impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristezas. Y eso es lo que hace la impaciencia, nos distancia de la fe y terminamos sucumbiendo ante las dificultades o las tristezas. Ahora, su desobediencia, pues la desobediencia del pueblo, estaba relacionada con las antiguas creencias egipcias. No era que ese becerro se lo imaginaron o como comentó Aarón, eché ese oro al fuego y apareció eso. No, eso estaba relacionado con lo que pudieron de alguna forma aprender de los egipcios. Jamieson, Fawcett y Brown dicen lo siguiente: este ídolo parece haber sido el dios Apis. Cuando quieran lo pueden buscar en internet. Principal deidad de los egipcios, adorado en Memphis bajo la forma de un buey vivo de 3 años. Se distinguía por una mancha blanca triangular en la frente y otras marcas peculiares. O sea, ese becerro era una imagen que ya traían de Egipto, no era algo que se imaginaron en ese instante. Ahora, para ellos fue la perdición recordar esa deidad en donde estaban esclavos en Egipto. ¿Qué tanto nos dejamos influenciar de nuestro pasado hoy en día que estamos convertidos? Porque eso fue lo que pasó. Los egipcios se dejaron influenciar por su pasado, tristemente por su esclavitud. Y eso nos puede pasar hoy en día. Nos dejamos influenciar, pensar que como vivíamos antes era mejor, como hacíamos las cosas antes era mejor, y llegamos a ser desobedientes delante de Dios. En medio de eso, ellos tuvieron una buena acción, que fue dar elementos de oro, ¿cierto? Uno podría decir, uy, esta gente tan generosa dio oro, dio metales preciosos para esa obra. Pero es interesante porque esas no son las buenas acciones que nos justifican. Lo que realmente hace la diferencia es la obediencia. Eso es lo que hace la diferencia. No intentar justificarnos con buenas acciones, sino la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos delante de Dios? Matthew Henry dice, eso muestra claramente que la ley no era capaz de santificar, como no era capaz de justificar, porque ella se conoce el pecado, pero no la cura del pecado. En el versículo 2 y el versículo 6 hay algo muy significativo y fue el mal liderazgo que recibió el pueblo. En el versículo 22 podemos ver que Aarón literalmente en ese momento le tenía más miedo al pueblo que a Dios. Y aparte fue mentiroso. Recordemos que él dijo
No, yo deposité eso en el fuego y apareció un becerro. O sea, ¿qué tipo de líder era Aarón? Impresionante, pues me pongo a pensar en todo lo que vivió Aarón y también en que los líderes también fallamos. Rocha falla, yo fallo, todo el que Dios disponga de líder falla. Eso es lo más seguro. Pero aquí específicamente el liderazgo se volvió cómplice de la impaciencia y de la desobediencia del pueblo. Todo por miedo a las personas y querer agradarlas. Si Aarón, miremos el contexto de Aarón. Aarón fue la mano derecha de Moisés. Evidenció en primera persona los milagros que Dios hizo para sacar al pueblo de Egipto. Las grandes maravillas. Él estaba ahí al lado de Moisés, observando. Es más, él fue su vocero. Si él estuvo tanta cercanía a Dios directamente y se dio de una forma tan fácil y rápida a la maldad del pueblo, ¿qué será de nosotros los líderes de hoy? ¿Qué será del liderazgo moderno? Que no hemos de alguna forma tenido esa experiencia tan cercana o tan presencial con Dios. ¿Qué será de nosotros? Ahora, nuestro liderazgo también es muy diferente porque en este caso nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. Y eso yo considero que es nuestra mejor carta a la hora de pensar en el liderazgo, el Espíritu. Porque si es por nuestra intención, por nuestra opinión, por nuestro gusto, definitivamente, pues si Aarón hizo esto, ahora ¿qué podemos hacer nosotros? Bendito sea Dios por darnos el Espíritu. Bueno, mis hermanos y específicamente los líderes, o si tú en algún momento quieres, o si lideras una charla, es más, si lideras a tu familia, ¿qué tanto estamos cediendo ante la impaciencia de nuestra familia, de la iglesia, de nuestro personal en momentos difíciles? ¿Qué tanto estamos cediendo? ¿Realmente los llevamos a arrepentirse de su impaciencia? ¿O por el contrario, nos cargamos con esa maldad y cedemos a sus peticiones? Yo creo que el mejor camino que tenía Aarón ahí, bueno, o el camino más justo delante de Dios, era llamarle al pueblo la atención, reclamarles por qué estaban siendo impacientes, reclamarles por qué estaban pidiendo un ídolo. Pero lo más fácil tal vez es acomodarnos y ser agradadores de otras personas. Mis hermanos, como líderes, definitivamente Dios nos va a pedir cuentas de eso. No nos podemos acomodar al pecado de la iglesia, no nos podemos acomodar al pecado de nuestras familias, no nos podemos acomodar al pecado de nadie, porque definitivamente Dios nos va a pedir cuentas. Segundo punto, la indignación de Dios. Bueno, entonces Dios en su omnisciencia, recordemos que Dios lo sabe todo, sabe lo que estaba pasando con el pueblo y le da a conocer a Moisés la terquedad y la prontitud con la que el pueblo se había apartado de él. Recordemos que no habían pasado más de 5 meses. Imaginémonos, Dios les había librado, los había ayudado y eso como que se olvidó. Conocen detalles las palabras de su ofensa. Interesante, es como si Dios tuviera un oído y un ojo ahí en ese instante. Y reconoce que su pueblo es terco. Piensa en acabar con todo el pueblo y hacer de Moisés otra nación. Y realmente sería lo más justo. Pero Moisés intenta dialogar con Dios. A Dios le indigna profundamente nuestra impaciencia, nuestra necedad y nuestra terquedad. Es interesante que Dios, con una simple orden,
hubiera acabado con todo el pueblo, con una simple orden, pero no lo hizo. ¿Por qué? Precisamente por su paciencia, por su misericordia. Ese es el ejemplo que tenemos de Dios, la paciencia. El pueblo ignoraba totalmente que Dios los podía exterminar de un momento a otro. Pues es como, perdón por el ejemplo, pero es como cuando un terrorista se va a inmolar en una fiesta y todo el mundo está disfrutando, pero no saben el riesgo que tienen en ese momento. Eso mismo estaba pasando, pero con Dios. Tal vez ellos pensaron que lo que estaban haciendo estaba bien, porque no estaba pasando nada, ¿cierto? No les había pasado nada malo y estaban, entre comillas, felices. Además, lo que buscaban era adorar a Dios, pero a su manera, no adorar a Dios a la manera de Él. Quiero que vayamos a una escritura que está en Éxodo 20:22. Dice, Éxodo 20:22, dice, el Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas. Ojo que esto fue antes de Éxodo 32. Listo, eso fue antes. Dice, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata, de oro, ni los adoren. Versículo 24, hágame un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pide invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se le vean los genitales. Interesante porque antes Dios sí les había dado la forma de adorarlo. Está muy claro. Me quieren adorar, listo, lo pueden hacer. ¿Cómo? Hágame en un altar de tierra. Ofrézcame en él los holocaustos, las ovejas, los toros. Yo vendré a ese lugar y los bendeciré. Dios ya les había dicho cómo lo debían adorar. ¿Cuál era la necesidad del pueblo de hacerlo a su manera? La desobediencia. La desobediencia. Solamente esa era la necesidad de hacerlo a su manera, la desobediencia. El hecho de que adoremos a Dios a nuestro modo y no a su modo, y que en ese momento no pase nada, no significa que estemos haciendo las cosas bien, o que Dios no se da cuenta, o que Dios no va a hacer justicia. Más bien significa que Dios tiene mucha paciencia, tiene mucha misericordia, como para no exterminarnos en ese momento. Por eso a veces vemos a personas que adoran al Señor a su manera y nosotros pensamos, Dios, ¿por qué no hace nada? Dios sí está haciendo algo, está siendo paciente con esa persona, está esperando que se arrepienta, está esperando que cambie, está esperando es más, está esperando que tú le lleves el mensaje. Está esperando que tú seas ese líder y le ayudes. Eso lo espera el Señor. Cuando Dios ve hoy a personas arrodillándose a imágenes hechas por el hombre para su adoración, no las elimina de pura misericordia en ese momento, aunque eso no quiera decir que no hará justicia. Para los que no sabían, sí, arrodillarse delante de imágenes hechas por el hombre no van de acuerdo a la adoración que Dios quiere.
Ahorita vamos a ver, mejor dicho ya, vamos a leer un pasaje que está en Éxodo 20, versículos del 4 al 5. ¿Sabes por qué no te debes de arrodillar ante ninguna imagen, ni ante alguna estatua, ni ante nada? Porque Dios lo dispuso en Éxodo 20, versículos del 4 al 5. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Cuando dice ninguna cosa, ¿por qué el hombre es tan terco y no cree? Cuando es ninguna cosa, es ninguna cosa. Ni siquiera algo que en nuestra opinión pueda ser válido, ni siquiera eso. Versículo 5. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Muy interesante lo que nos dice y muy claro. Dios no acepta ningún tipo de ídolos, ni de imágenes, ni de estatuas, no. ¿Por qué? Porque tristemente como seres humanos opacamos la gloria de Dios, lo minimizamos. Esa es nuestra tendencia cuando construimos algo, lo minimizamos. Y Dios es tan grande que ningún pensamiento, por más creativo que sea, lo puede ejemplificar o lo puede mostrar. Nada. Y además, seamos sinceros, cuando empezamos a ser dependientes de ese tipo de imágenes, terminamos confiando más en el objeto que lo que representa. Seamos sinceros. Eso es lo que pasa. El objeto se vuelve mayor de lo que realmente representa. Esa es nuestra tendencia. Por eso Dios no le interesan las imágenes. Por eso Dios sí quiere que lo adores, pero a su manera, no a nuestra manera. Ahora, ¿contra quién estaba pecando? ¿Contra quién estaba pecando el pueblo al construir esa imagen? Contra un Dios, escuchen bien, contra un Dios que les dio libertad de la esclavitud. Recordemos que ellos eran esclavos y estaban pasando necesidades y estaban siendo castigados. Estaban pecando contra ese Dios, contra el Dios que les permitió que salieran con riquezas siendo esclavos, contra el Dios que les había liberado de un ejército que los perseguía y también que les permitió ganar luego batallas de guerra, contra el Dios que les daba sustento. Recordemos que les daba pan, carne, agua, y también contra el Dios que los guiaba, porque la escritura nos dice que él estaba como nube de fuego en la noche y pues también como nube en el día. Pecaron contra el Dios de sus antepasados, es decir, no pecaron contra ningún extraño. ¿Saben contra quién pecaron? Contra el ser que más los había amado en toda su existencia. Contra ese ser pecaron. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Contra quién pecamos? Contra el ser que nos ha amado más en nuestra existencia, aún más que nuestros padres, aún más que nuestros hermanos, aún más que nuestro mejor amigo. Pecamos contra ese ser. Pecamos contra ese ser que nos deja llamarnos hijos. Dios no tenía la necesidad de llamarnos hijos. Él pudo simplemente habernos justificado y llamarnos siervos. Pero el Dios nos dio el título de hijos. ¿Sabes por qué nos dio el título de hijos? Porque nos quería amar con esa íntima comunión que tiene un padre con un hijo. Contra ese Dios estamos pecando. ¿Cómo podemos llegar a ser tan malos delante de Dios? Sus palabras de querer arrasarlos eran totalmente justificables. Ellos
pagaron con mal el amor que Dios les había dado. Muchas veces esa es nuestra historia, ¿cierto? Dios nos ha rescatado de la esclavitud, tal vez no de la esclavitud de cadenas, pero sí de la esclavitud de nuestro pecado y por consiguiente de las consecuencias que trae este. Nos ha dado bienestar. Yo estoy seguro, mis hermanos, que sí hemos pasado tiempos difíciles, pero Dios nos ha dado bienestar. Estoy totalmente convencido de eso, porque eso nos muestra su palabra. Nos ha librado de enemigos, de situaciones donde nuestra vida ha estado en peligro. Nos ha guiado por medio de su palabra. Nos ha librado de la vida sin sentido que habíamos heredado de nuestros antepasados. ¿Tú te imaginas volver a vivir, o mejor dicho, vivir con la herencia espiritual que te han dejado tus padres? ¿Te imaginas eso? Y pecamos contra Él. Somos impacientes, desobedientes y tercos. Mis hermanos, mis amigos, personas que ven este video, Dios siente profundamente cuando pecamos contra Él. Dios lo siente. Dios no es un Dios insensible. No es un Dios que se alejó de la humanidad como algunos lo quieren hacer ver, que ya no nos escucha, ya no mira la humanidad, no. Simplemente su paciencia la que nos mantiene con vida, porque a Dios le sigue doliendo el pecado, la maldad, tu maldad, mi maldad. Seamos conscientes de eso. El segundo punto es para eso, para ser conscientes de que nuestra maldad sigue ofendiendo a Dios, de que tu impaciencia sigue ofendiendo a Dios, de que tu impureza sigue ofendiendo a Dios, de que tu orgullo sigue ofendiendo a Dios, de que tu egoísmo sigue ofendiendo a Dios, de que tus mentiras siguen ofendiendo a Dios. Ese es el segundo punto. Tercer punto, la intersección de Moisés por el pueblo. Bueno, el pueblo fue muy afortunado. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo la oportunidad de dialogar con Dios y de alguna forma logró que se aplacara esa ira tan contundente y tan justa que él tenía en ese momento, porque no era un capricho, era un enojo, una ira justa. Nosotros también tenemos a alguien que intercede por nosotros hoy en día y no es Moisés, es Jesús. Nosotros tenemos la garantía de que Jesús aboga por nosotros. Ahora, ¿quiénes somos para merecerlo? Nadie. Pero a los que hemos escuchado el llamado, a los que nos hemos arrepentido, a los que nos hemos bautizado por el perdón de nuestros pecados, de una forma consciente, Jesús intercede por nosotros. Solamente Jesús. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, versículo 2. Se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, ojo, no estamos hablando de una práctica de pecar, sino si alguno lo hace, porque seguimos siendo humanos, tenemos ante el Padre un defensor. En otras versiones dicen un abogado, que es Jesucristo. Y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Pensemos en eso, es un privilegio. Hoy no tenemos a Moisés, pero tenemos a alguien superior a Moisés, Jesús. Por eso hay que entender la importancia de Cristo en nuestras vidas. Si no fuera por Cristo, definitivamente ni tú ni yo estaríamos acá, porque no hay nadie que
interceda verdaderamente como lo hace Jesús, solamente Jesús. Ahora, no podemos abusar de esa misericordia. Eso es lo que nos dice Romanos 6, del versículo 1 al versículo 4. Dice, si quieren vamos a esa escritura. Romanos 6, del 1 al 4. Hermanos, y esta parte es muy animante. El hecho de que tengamos a alguien que esté intercediendo es muy animante, porque nadie es perfecto, nos seguimos equivocando, ya no practicamos como tal el pecado, pero pecamos. Romanos 6, del 1 al 4 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. La verdad, creo que cada vez que pecamos, que ofendemos, que la embarramos delante de Dios, Jesús está hablando con el Padre por nosotros. Mis hermanos, esto es un milagro. Eso es totalmente un milagro. Cada vez que tú ofendes a Dios, Jesús está ahí dialogando, como Moisés estuvo dialogando con Dios. Jesús está ahí dialogando. No hay que abusar de eso. Jesús realmente espera algo mejor de nosotros. Jesús espera que seamos pacientes. Jesús espera que seamos obedientes. Jesús espera que cada vez seamos más maduros. Tristemente parece a veces lo contrario, pero eso es lo que espera. Con este milagro terminamos esta primera parte del capítulo 32, con el milagro de la intersección de Jesús. En el próximo viernes continuaremos, si Dios lo permite. 3 puntos a recordar para que lo tengas en cuenta. El primero, el desastre que trae a nuestras vidas la impaciencia. Segundo, el dolor que a Dios le produce el adorarlo a nuestra manera. Y el tercero, el milagro de la intersección de Cristo para los que somos sus discípulos. 3 puntos a recordar. Gracias por compartir este tiempo. Vamos a terminar con una oración. Dios Santo Todopoderoso, Padre, estamos en tus manos, Dios. Confieso que muchas veces he sido rebelde delante de ti como lo fue tu pueblo, Dios. Te pido perdón. Perdón porque muchas veces he sido impaciente, muchas veces he sido desobediente, terco.